tratar fiebre de origen desconocido. Tiene mucho que ver con el tema que vimos anteriormente, ¿no? Sobre la buena prescripción de fármacos, especialmente el uso de antibióticos. Esta es una norma técnica acá peruana que se basa también en la norma del CDC, ¿no? Centro de Control de Enfermedades, en la cual nos habla de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, las infecciones intrahospitalarias, o también llamadas infecciones asociadas a la atención de salud, constituyen hoy en día un importante problema de salud pública, ¿no? No solo para el paciente, sino para la familia, la comunidad y el Estado. Por eso constituye un desafío en salud, tanto para el personal médico y las instituciones. Por ser un evento adverso que se puede prevenir en países especializados. ¿Y por qué es un desafío? Porque esta entidad, ¿no?, supone altas tasas de movilidad y mortalidad, lo que se traduce no solo incremento en días de internamiento o hospitalización, ¿no?, sino también costos de atención, no solo en internamiento, sino también en tratamiento, ¿no? Muchas veces estos pacientes van a requerir antibióticos y obviamente, como al ser intrahospitalario, también antibióticos de amplio espectro, ¿no?, sino también en el incremento de DAL, ¿no?, que es un índice de las siglas en inglés que evalúa los años de vida ajustados a la discapacidad, ¿no? O sea, la discapacidad que se genera por los días en que el paciente va a estar hospitalizado. Entonces dicen que una elevada frecuencia de infecciones nosocomiales comprueba la calidad eficiente del sistema de salud o establecimiento de salud hospitalaria. O sea, en un establecimiento de primer nivel, ¿no?, que sea de buena calidad, ¿no?, que pase todos los estándares, no debería haber una alta frecuencia de infecciones nosocomiales. La OMS define la infección nosocomial como la contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de ese contagio. O sea, un paciente que, por ejemplo, ingresó por una cirugía, qué sé yo, ¿no?, de ovario, ¿no?, un quiste de ovario, y que durante el internamiento desarrolló una infección hospitalaria, ¿no?, una infección del operatorio. O al revés, un paciente que ingresó quizás por un problema cardíaco, ¿no?, un infarto de un miocardio, y que durante su estancia hizo una neumonía hospitalaria. Hay factores que van a determinar, ¿no?, que se desarrolle una infección intrahospitalaria. Como vemos ahí, hay factores que tienen que ver con los microorganismos, con el huésped susceptible, con el tratamiento y el medio ambiente. El medio ambiente hospitalario. Los microorganismos tienen que ver con la virulencia de la cepa, ¿no?, patogenicidad de las especies, ¿no? Hay cepas que son mucho más virulentas, ¿no?, que son mucho más resistentes o fácilmente contagiantes, ¿no? La resistencia múltiple, ¿no?, igual tiene que ver con el uso antecedente, el uso de antibióticos, el número de cepas y los gérmenes patógenos. Y el huésped susceptible, como debe suponer, ¿no?, un huésped que quizás tenga un grado de inmunosupresión, que sus mecanismos de defensa están alterados, ¿no?, por ejemplo, un paciente que esté postrado con una secuela de ACV, ¿no?, un accidente cerebrovascular, su mecanismo de defensa, que es la tos, puede estar abolido, ¿no?, que eso va a predisponer el desarrollo de neumonía. Por ejemplo, un paciente con cáncer de próstata que está con sonda vesical, eso le va a predisponer a infección urinaria. El estado nutricional. El tratamiento tiene que ver con la terapia inmunosupresora, ¿no?, pacientes que a veces requieren, ¿no?, tratamiento oncológico, inmunosupresor, enfermedades reumatológicas, ¿no? Al inmunosuprimirlos también va a predisponer a infecciones intrahospitalarias. Los antimicrobianos, ¿no?, el uso de antibióticos de amplio espectro también puede favorecer otras infecciones intrahospitalarias, ¿no?, por ejemplo las micóticas, ¿no? Por repente el paciente no tenía una infección intrahospitalaria al ingreso, pero se le dio antibiótico, eso barre la flora normal, ¿no?, y eso también predispone, ¿no?, a que puedan invadir otros gérmenes patógenos. Y el medio ambiente, ¿no?, la planta física, o sea, el medio ambiente hospitalario, ¿no?, en los cuales puede haber quizás algún defecto de ventilación o falta de ambientes de aislamiento para aislar a pacientes que quizás tengan, ¿no?, un patógeno contagiante, ¿no? Y esto puede conllevar que otra persona que ingresó con una patología no infecciosa pueda contraer una infección hospitalaria, ¿no? El personal hospitalario, muchas veces por el mal uso, ¿no?, de los equipos de protección personal, ¿no?, o quizás también, ¿no?, por falta de lavado de manos, que es una de las medidas principales para evitar infecciones intrahospitalarias, puede, ¿no?, llevar un germen de un paciente que esté infectado a otro paciente no infectado, ¿no? Las visitas, ¿no?, a veces la visita de los familiares, ¿no?, un familiar que quizás ahí estaba enfermo,
que acude al hospital y contagie al paciente, ¿no? Y las infecciones, los tipos de infección nosocomial que más se evalúa es infección de sitio de infección quirúrgica, o sea, de vía operatoria, infección urinaria, infección respiratoria, infección del sitio de inserción de catéter vascular y septicemia, ¿no? En otras guías le ponen también la endocardititis coartaral, ¿no? Que se da en pacientes que han recién dado el parto, ¿no? Especialmente las cesáreas, ¿no? Y bueno, a manera de simplificar, ¿no? Las alteraciones que puede presentar cada tipo de infección, ¿no? La infección de herida quirúrgica, obviamente cuando la herida está con signos de flebosis, ¿no? O presencia de abscesos, presión purulenta, ¿no? En el mes siguiente a la operación, ¿no? Vamos a más adelante definir mejor los criterios. Infección urinaria, todo paciente que tiene un cultivo de orina positivo, al menos con 10 a 5 bacterias, que es el número de colones con los cuales no se considera que es un cultivo positivo, ¿no? Y la infección respiratoria, cuando hay síntomas respiratorios, ¿no? de infección pulmonar, como es tos, circuito purulento y un no infiltrado en radiografía de tórax. Y la infección del sitio de catéter vascular, cuando hay, ¿no? signos de inflamación, linfatitis o secreción purulenta en el sitio de infección vascular. Y septicemia, cuando hay signos realmente de septicemia, ¿no? Fiebres, calofríos, por lo menos conjuntivo o resultados positivos. Y también cada uno de esos tipos de infección nosocomial va a tener agentes bacterianos que son más frecuentemente causantes de esa infección. Así tenemos la neumonía asociada a cuidado de salud, más frecuente los gram negativos como la Klebsiella pneumoniae y la pseudomonas. Y vías infectadas, también gram negativos como Escherichia coli y pseudomonas, ¿no? Por vías urinarias, ¿no? Escherichia coli, acá también entra a tallar el Staphylococcus aureus y la Klebsiella, ¿no? Y bacterianas puede ser Staphylococcus aureus o Candida sp. Y estas infecciones nosocomiales son importantes tener en cuenta porque van a causar mayor movilidad, mayor mortalidad. Ya dijimos, ¿no? Mayores costos de atención, mayor estadía hospitalaria. Entonces, esto va a quitarnos cada uno de los pacientes que quizás están esperando, ¿no? Para la atención hospitalaria, ¿no? Pérdidas laborales, ¿no? Porque la gente se va a ausentar del trabajo, ¿no? Y impacto psicológico y familiar, ¿no? O ingreso nuevo, ¿no? La gente ha salido de alta, ¿no? Quizás a los 3, 4 días, realmente presenta fiebre y tiene que ingresar nuevamente, ¿no? Y en general los síntomas principales más frecuentes, ¿no? De infecciones nosocomiales que nos deben hacer sospechar en esta, ¿no? Es la fiebre, ¿no? Que diría que es el principal signo, ¿no? Porque ya sabemos que fiebre no siempre es sinónimo de infección, ¿no? Puede haber procesos inflamatorios que también pueden producir fiebre, ¿no? Pero en el ámbito de infección nosocomial, la fiebre es un síntoma importante a tener en cuenta, ¿no? Dolor agudo o crónico, diaforesis nocturna, apnea, ¿no? Infección, bueno, acá en realidad síntomas de infección, ¿no? Dependiendo del órgano afectado, ¿no? Por ejemplo, si es sistema nervioso central, puede ser, ¿no? Tractor sensorio, ¿no? Si es neumonía, ya mencionamos, ¿no? Tos productiva, ¿no? Disnea, si es a nivel urinario, ¿no? Una disuria, ¿no? Un dolor abdominal bajo, ¿no? Y síntomas de inflamación pueden, ¿no? Ahí vemos las infecciones nosocomiales más frecuentes, ¿no? En general, las infecciones urinarias, ¿no? De vía urinaria. Le sigue frecuencia las infecciones respiratorias, ¿no? En frecuencia del sitio de herida quirúrgica, ¿no? Pero vamos a más adelante que esto varía en cada país, en cada hospital, ¿no? En cada servicio, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero a grandes rasgos, las vías urinarias son las más frecuentes, ¿no? Es lo que dice también la literatura, ¿no? Igual, ¿no? Las infecciones más frecuentes que las de vía urinaria, ¿no? En este caso, les tiene frecuencia las de herida quirúrgica, ¿no? En comparación de la anterior estadística, que era más frecuente en segundo lugar, la infección de vía respiratoria, ¿no? Eso también tiene que ver, de repente en este hospital, ¿no? se hace más cirugía, ¿no? Pues es una de las causas de que esté en segundo lugar, la infección de vía respiratoria. Y hablando de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Como vemos ahí, como mencioné, en cada servicio va a cambiar la incidencia de infección hospitalaria, ¿no? En este caso, en la UCI es más frecuente las neumonías. Le sigue frecuencia bacteriana, le sigue frecuencia quirúrgica.
Si bien la UCI no se opera, pero muchas veces pacientes postoperados en estado crítico tienen que ir a UCI, ¿no? Para su manejo postoperatorio, ¿no? Hasta que se puedan compensar, ¿no? Pero como es de suponer, en la UCI casi todos los pacientes están intubados, ¿no? Ventilación mecánica, la gran mayoría de veces, y esto va a conllevar mayor riesgo de neumonías asociadas al ventilador. Este es un dato peruano, donde vemos que también, ¿no? De acuerdo a cada servicio, va a variar la incidencia de infección intrahospitalaria, ¿no? Por ejemplo, en neonatología, lo más frecuente son las neumonías. En UCI, ya digo, más frecuente neumonía. En medicina, más frecuente infección de tracto urinario, especialmente por catéter urinario permanente, ¿no? En cirugía, como debe suponer, lo más frecuente es infección de herida operatoria. Acá dice infección de tracto urinario, ¿no? En otras estadísticas, es la infección más frecuente de infección de herida operatoria. Y justo son las cirugías que más frecuentemente se hacen, ¿no? Colecistectomías y rinoplastías, ¿no? En ginecobstetricia, bueno, acá más frecuente infección de vía operatoria, obviamente en cesárea, ¿no? Y en caso de parto vaginal, con cesárea también, bueno, más frecuente en la metritis, ¿no? Y ahora de incidencia, ¿no? Según cada servicio, se ve que más frecuente las infecciones, perdón, las neumonías asociadas a infección mecánica, ¿no? Y le sigue en frecuencia infecciones de torrente sanguíneo. ¿Y qué servicio es el que tiene mayores casos de infección intrahospitalaria? Vamos acá en medicina. Quizás también porque en medicina siempre suele mover una gran cantidad de pacientes, ¿no? Y también muchas veces de esos pacientes, la gran mayoría suele estar hospitalizada por bastante tiempo, ¿no? Muchas veces con sondas, con catéteres, ¿no? Y eso obviamente va a predisponer infecciones intrahospitalarias, ¿no? Y como digo, más frecuentemente es la infección intraurinaria. De sí en frecuencia, ¿no? En cuanto al número de infecciones, ¿no? La unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y los patógenos aislados más frecuentemente en infecciones intrahospitalarias, ¿no? Como vemos ahí, la pseudomonas, ¿no? En general son los gram negativos, especialmente la pseudomonas. ¿Y cómo se transmite la infección intrahospitalaria? Por contacto directo, por transmisión por gotas o por vía aérea. Pero el contacto puede ser directo o indirecto, ¿no? Directo cuando el microorganismo pasa, ¿no? De la puerta de salida del reservorio del huésped, ¿no? Y no necesita otros intermediarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un contacto, ¿no? El paciente quizás tenga una herida infectada, ¿no? Que quizás a veces por ayudar a otro paciente, ¿no? Pueda también rozar, ¿no? La piel o una herida operatoria del paciente, ahí puede contagiar, ¿no? Y el contacto indirecto, cuando el huésped es susceptible, entra en contacto con un microorganismo infectante por medio de un intermediario, ya sea inanimado, la ropa, los cómites, superficies, ¿no? O también puede ser un huésped, pero un intermediario animado, ¿no? En este caso personas de salud, ¿no? Transmisión por gotas, ¿no? Se dice que las gotas miden de 5 micras a 100 micras, ¿no? Pues en esas gotas también puede haber microorganismos patógenos, ¿no? Que generalmente se pueden proyectar, ¿no? Realmente dicen que hasta 1 metro de distancia, ¿no? Y que también pueden ser transmitidos de forma directa o indirecta, ¿no? En cambio, la transmisión por vía aérea, ¿no? Que es a través de las microgotas, que son partículas menos de 5 micras de diámetro, ¿no? Estas sí pueden permanecer en suspensión, ¿no? Durante mucho tiempo, periodo prolongado, ¿no? Sobre todo si hay ambientes que no están ventilados, ¿no? O que no tengan sistema, ¿no? de desinfección adecuado, ¿no? Este, por ejemplo, hablando de tuberculosis, es uno de los principales mecanismos de contacto. Ya hablamos de que hay factores determinantes de infecciones nosocomiales, tanto del huésped, microorganismo, del ambiente, ¿no? Y se dice que por lo menos 1/3 de los casos de infecciones nosocomiales podrían haberse prevenido, ¿no? Tratando de intervenir en esos factores determinantes, ¿no? Y en cuanto a la incidencia de infecciones nosocomiales, también mencionamos, ¿no? Que varía en cada país, en cada servicio, en cada hospital, ¿no? La estadística del hospital en trabajo curricular es muy diferente, ¿no? La estadística quizás de
de un instituto de salud, ¿no? Como puede ser el Instituto de Niño, ¿no? Pero lo que sí se dice que hospitales universitarios, ¿no? O sea, donde hay alta rotación de estudiantes y médicos, son los que sufren mayor impacto de infecciones nosocomiales, ¿no? Especialmente cuando la capacidad de atención y supervisión por personal adiestrado se ve superada, ¿no? Por las necesidades de atención de los pacientes, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Que a veces el interno o residente se le da su supervisión, ¿no? Cuando se lo capacita, ¿no? En medidas de bioseguridad, ¿no? Para evitar poder, ¿no? Generar infecciones nosocomiales, ¿no? Bueno, eso pasaba antes. Actualmente he visto que bastante, ¿no? Todos los internos se les hacen unas charlas, ¿no? Sobre las medidas de bioseguridad, el uso adecuado, ¿no? De equipos de protección personal, ¿no? Sobre los temas, ¿no? Para evitar infecciones nosocomiales. Ya mencionamos los tipos principales de infección asociada a cuidado de salud. Tenemos la infección de torrente sanguíneo, que generalmente está asociada, ¿no? A uso de catéteres centrales o catéter periférico, catéter de diálisis, o sea, cualquier dispositivo que invada, ¿no? Torrente sanguíneo, ¿no? La infección de tracto urinario se considera en casos de infección urinaria sintomáticas en pacientes que tengan catéter urinario permanente, ¿no? O que haya sido instalado, ¿no? En los 7 días anteriores al desarrollo, ¿no? de esta infección urinaria. La neumonía es aquella que están en ventilación mecánica. La ventilación mecánica, como es suponer, cuando está incubada, con una incubación orotraqueal, ¿no? Y es aquella que se desarrolla hasta 48 horas antes de la aparición de la infección. La mayoría de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Toman este punto de corte, ¿no? 48 horas, ¿no? En algunos casos quizás vamos a ver más adelante que la infección operatoria puede tomar hasta 7 días o hasta 30 días, dependiendo, ¿no? De la condición del paciente, o depende si tenga dispositivos implantes, ¿no? Por ejemplo, una prótesis de cadera, quizás, ¿no? La infección operatoria puede ser superficial o profunda, ¿no? Superficial solo como romper la piel y tejido celular subcutáneo. En cambio, la profunda, acá sí considera mayor tiempo, ¿no? Hasta 30 días posteriores, ¿no? Al procedimiento, ¿no? Y si tienen implante, como es una prótesis de cadera, considera hasta 1 año, ¿no? El tiempo en el cual se puede manifestar una infección operatoria profunda, ¿no? Y la endoplasmitis corporal, que es una infección que se confirma con ya sea criterios clínicos o cultivos, ¿no? O biopsia, o cuando el paciente tenga algunos síntomas, ¿no? Como fiebre, dolor abdominal, aumento de la sensibilidad uterina o drenaje purulento del útero. Este se puede presentar tanto por parto vaginal como por cesárea, ¿no? Como vimos anteriormente, ¿no? En la estadística, realmente más frecuente en cesárea, ¿no? Ya definiendo las infecciones asociadas a protección de salud, ¿no? Es aquella condición local o sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o a sus toxinas, ¿no? ¿Qué ocurre en un paciente en un escenario de atención de salud, ¿no? Ya sea hospitalizado o en la atención ambulatoria, ¿no? O sea, son aquellos pacientes que acuden a la consulta, ¿no? Que a veces esas consultas son muy seguidas, que también lo predisponen, ¿no? A infecciones hospitalarias, que no estaba presente en el momento de la admisión, ¿no? Al menos que la infección esté relacionada a una admisión previa, ¿no? El paciente que recientemente haya salido de alta, ¿no? Quizás está ingresado por un infarto del miocardio, ¿no? Y los otros días regresa con fiebre, ¿no? Eso mismo incluye las infecciones ocupacionales contra esa persona de asunto. Entonces acá sí considera, ¿no? Ampliar el concepto y considera infecciones ocupacionales, ¿no? Si bien no lo menciona ahí en las 5 infecciones que he mencionado, ¿no? La tuberculosis también se considera una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, se excluyen de la definición de infección asociada a atención de salud aquellas infecciones asociadas a complicaciones con extensión de otra infección presente, ¿no? O que ya estaba en incubación o ingreso, ¿no? A no ser que existan evidencias clínicas o de laboratorio que se trate de una nueva infección. Por eso le decía, ¿no? Que es como punto de corte 48 horas, ¿no? Infecciones de recién nacido adquiridas por vía transplacentaria, ¿no? Eso dice que la madre le ha pasado la infección, ¿no? En este caso, obviamente, esas infecciones suelen ser herpes, toxoplasmosis, rubiola, citomegavirus o sífilis, ¿no? En las cuales las madres son portadoras, ¿no? Y le transmiten al niño, al bebé.
Colonizaciones definidas como la presencia de microorganismos de la piel, ¿no? Pacientes que tengan heridas crónicas, ¿no? Y están colonizados, ¿no? Y que salga un cultivo positivo no quiere decir que sea una infección hospitalaria, ¿no? Simplemente los antecedentes, ¿no? Las inflamaciones generadas como respuesta al tejido, una lesión o estimulación por agente no infeccioso, ¿no? Podemos hacer una herida flogótica, que básicamente a veces es lo primero que se nos ofrece los primeros días, ¿no? de la cirugía, ¿no? O funciones, entre otros, ¿no? O como respuesta del organismo a compuestos químicos, ¿no? De repente al curar la herida, la no podido aplicar, ¿no? Directamente a la herida, ¿no? Alcohol o otro compuesto irritante, ¿no? Y eso puede haber hecho que la herida también, ¿no? Se torne flogótica, sin eso traducir que está infectada. Y para definir las infecciones asociadas a cuidado de salud, hay algunos criterios, ¿no? Uno es la definición operativa que ya he mencionado, ¿no? Anterior, ¿no? Además que se asocia a un factor de riesgo vigilado. En este caso entra a tallar todos los pacientes que tengan dispositivos, ¿no? Invasivos, ¿no? Catéter urinario, catéter venoso o intubación traqueal. Y algunos criterios específicos para cada infección asociados a cuidado de salud, como vamos a ver más adelante. Entonces, para clasificar a un paciente con infección hospitalaria, esta debe cumplir tres criterios, ¿no? El tiempo de hospitalización hasta la infección. Como dijimos, una infección hospitalaria se define como aquella infección que se adquiere luego de 48 horas de permanecer en el hospital, ¿no? Si se desarrolla antes de esto, quiere decir que es una infección de etiología comunitaria, ¿no? Y solo en el caso de neonatos se considera hasta 72 horas. La verdad no estoy seguro por qué consideran así, ¿no? Bueno, la población pediátrica también es otro mundo, ¿no? Pero en adultos, ¿no? La explicación es de que para que el paciente se llegue a colonizar con gérmenes intrahospitalarios, tiene que pasar 48 horas. Esa es la explicación aplicada a adultos. De repente esa lógica también aplica en el neonato, ¿no? Que recién a las 72 horas se puede colonizar. Por eso tomamos un poquito de polio. Y se consideran también aquellos procesos infecciosos que ocurren hasta 30 días luego del alta. Por ejemplo, en neumatitis perperal, ¿no? O incluso hasta un año posterior al alta, ¿no? Aquellos pacientes que tienen prótesis de cadera, ¿no? Y otro criterio es que el paciente no portaba la infección cuando ingresó al hospital, ¿no? Y que cumpla los criterios de diagnóstico de infección, que también vamos a ver más adelante. Entonces ahí tenemos las infecciones asociadas a cuidado de salud, las que son más vigiladas, se podría decir, ¿no? Y que todos los servicios hospitalarios tienen, ¿no? Un personal que se dedica, ¿no? A reportar ese tipo de infecciones, ¿no? También muchas veces para mejorar, ¿no? La atención de salud, ¿no? Entonces, vamos a sacar las infecciones de torrente sanguíneo, ¿no? Realmente por uso de catéter, venoso central, periférico, nutrición parenteral, ¿no? En las cuales también tiene una vía, ¿no? Una vía endovenosa, o el catéter para hemodiálisis, ¿no? Realmente todo eso se da en los servicios de uso, ¿no? La emisión urinaria, por catéter urinario permanente, también se puede dar en UCI, pero también en medicina, ¿no? Y cirugía. Las neumonías generalmente asociadas al ventilador mecánico. La ventilación mecánica solo se da en UCI, ¿no? Ya sea adultos o pediátrica. Infección de herida operatoria, ¿no? Realmente, como mencionaba, ¿no? Por las operaciones más frecuentes, ¿no? Que suelen ser vesículas, anestesias, y en caso de traumatología, prótesis de cadera, ¿no? En caso de ginecología, parto por cesárea, ¿no? Y la neumatitis perperal, puede ser tanto el parto vaginal o por cesárea, ¿no? Y lo otro que también acá agrega, ¿no? Es la exposición laboral a agentes patógenos de la sangre, ¿no? El personal de salud, ¿no? Por ejemplo, accidentes insoportantes, sus aplicaduras, ¿no? Y eso se puede dar en todos los servicios. Bueno, acá son los criterios para definir la infección de torrente sanguíneo. Tenemos el primer criterio. En realidad los criterios son casi repetitivos, ¿no? Alguna diferencia nada más, no sé por qué lo hacen tan complicado, pero eso es lo que está en esa norma, ¿no? A veces estas normas las hacen epidemiólogos, ¿no? Que a veces no trabajan con pacientes, ¿no? Entonces eso a veces, ¿no? Lleva a que puedan tener algunas definiciones, ¿no? Que no se entienden muy bien, ¿no? Pero en general, vamos a rescatar lo más importante, ¿no? El primer criterio, uno más a los cultivos del paciente
¿no? Que se aisló con un agente patógeno, ¿no? En realidad todo cultivo que salga positivo se considera, ¿no?, patológico. No hay ningún cultivo que se considere, ¿no?, a veces por un germen o que esté colonizado, ¿no?, o que esté contaminado, ¿no? Si es una buena toma, ¿no?, si es positivo se considera que el paciente está con bacteria, ¿no? Y que el microorganismo cultivado de la sangre no guarda relación con la infección de otro sitio. De repente el paciente puede ingresar, ¿no?, por un absceso quizás, ¿no?, un absceso dentario, ¿no?, en el cual se muestra con los anaerobios, ¿no?, pero desarrolló una bacteriemia porque tenía una vía endovenosa, ¿no?, quizás por estafilococo, ¿no?, auto. El criterio 2, acá ya toma en cuenta no solo los cultivos, ¿no?, sino los síntomas, ¿no?, fiebre, escalofríos, hipotensión, ¿no?, que son signos de sepsis o infección, ¿no? Vamos a olvidar un poco los conceptos de los neonatos, eso ya lo verán en pediatría, no te vamos a saltar más de adulto. Que tengan resultados de laboratorio positivos que no se relacionen con la infección en otro sitio, ¿no? Y que además tengan, ¿no?, cultivos con microorganismos contaminantes comunes de la piel, ¿no? El primer criterio, no sé, excepto poner los gérmenes que puedan ser comunes en la piel, pero acá sí lo tomo en cuenta, ¿no? Por eso yo, no sé, son un poco confuso, ¿no?, hacer esos criterios, ¿no? Imagino que acá como que lo separa porque a veces hay gérmenes contaminantes que puede haber sido por una mala muestra, ¿no?, que no haya habido una adecuada desinfección, ¿no?, y que por eso haya salido el cultivo positivo, ¿no? Pero en este caso, si es que hay signos de infección, como vemos acá, ¿no?, que lo menciona, y además eso, si encuentra un cultivo positivo, así sea por contaminantes de la piel, se debe considerar una bacteria, ¿no? En cambio, acá en el primer criterio solo toma en cuenta un criterio microbiológico, ¿no?, con un hemocultivo positivo, ¿no? Así no tenga síntomas, ¿no?, si sale positivo por un germen patógeno que no sea contaminante común de la piel, también se considera como una bacteria, ¿no? En la sepsis clínica, ¿no?, si el paciente es un pediátrico adulto que tenga síntomas de infección, ¿no?, con fiebre, hipotermia, apnea, bradicardia, que tenga un hemocultivo sin crecimiento o no realizado, ¿no?, o sea, que esté en proceso de repente, ¿no?, sin infección aparente en otro sitio, y que el médico instituya el tratamiento para el sepsis, ¿no?, o sea, el tratamiento antibiótico, ¿no? O sea, es un criterio más clínico. La infección asociada al catéter central, en este caso, como vemos acá, no considero un tiempo, ¿no?, un límite, ¿no?, luego de la colocación del catéter central, ¿no? O sea, si luego de colocar el catéter central, ¿no?, el paciente se fiebre el día siguiente, ¿no?, y tomamos un cultivo positivo, ya se considera una infección asociada al catéter, ¿no? Acá sí no aplica, ¿no?, el criterio de 48 horas como mínimo, ¿no? Infección de tracto urinario, aquella persona que tiene un catéter venoso urinario permanente y que además cumple estos criterios, ¿no? Obviamente que tenga síntomas de infección urinaria, ¿no?, fiebre, urgencia al orinar, aumento de la frecuencia urinaria y disuria, ¿no? Y además tenga un urocultivo positivo, ¿no? Este es un criterio importante, 10 a las 5 colonias de microorganismos, ¿no?, por milímetro, ¿no? O al menos que tengan, ¿no?, los síntomas de infección urinaria, ¿no?, con al menos otro de los exámenes de laboratorio, ¿no? Muchas veces los cultivos no se pueden obtener de forma inmediata, ¿no? Entonces hay otras pruebas que se pueden también, nos podemos apoyar, ¿no?, para confirmar el diagnóstico de infección urinaria, ¿no? Tenemos una tira reactiva positiva para esterasa leucocitaria con nitratos, que es el 3 nitrito positivo, ¿no?, la piuria, ¿no?, que se puede ver, ¿no?, en el examen directo de orina, con el examen completo de orina, ¿no?, microorganismos en la división de Gram de orina sin centrifugar, ¿no?, de la cultivo sí se puede obtener inmediatamente, o que tenga menos de 10 a las 5 colonias por mililitro, ¿no?, de un agente urocultivo. Pues acá que tomen en cuenta los síntomas y un cultivo que tenga menos de 10 a las 5 colonias, ¿no?, o que el médico haya diagnosticado infección urinaria o que le haya instalado tratamiento, ¿no? Como vemos acá, ¿no?,
basta que el médico haya sospechado, ¿no?, de una infección urinaria y le haya instalado tratamiento, ya lo consideran, ¿no?, como criterio de infección intraurinaria, ¿no? Lo cual a veces no me parece correcto, pero bueno, así es lo que menciona esta norma. Las normas a veces están hechas para que lo apliquen casi todas las especialidades o médicos, ¿no? Por eso trata de no poner muchas trabas, ¿no? Porque otra cosa sería que lo define el especialista, ¿no? Pero a veces no en todos los hospitales hay la especialidad que pueda confirmar, ¿no?, la infección, ¿no? Y ya la ley 4 básicamente tiene que ver con personas menores de un año, ¿no? Entonces, eso no vamos a resaltar mucho, porque eso es para la pediatría. Los cultivos de punta de catéter urinario no es una prueba de laboratorio aceptable, ¿no?, para diagnosticar infección de tracto urinario sintomático. Basta muchas veces que sea un examen de orina, ¿no?, obtenido de una manera adecuada, ¿no?, como puede ser el chorro medio, ¿no?, o por cateterización. Las neumonías, sí, las que están asociadas a ventilación mecánica, se consideran el paciente que está intubado y ventilado. Esto obviamente es una neumonía que se desarrolla después de 48 horas de estar intubado, ¿no? Y aquí sí los criterios quizás son mucho más precisos, ¿no?, más fácil de entender, ¿no? Criterios radiológicos en los cuales haya infiltrado nuevo, progresivo, persistente, una consolidación, una cavitación, ¿no? Por lo menos dos de estos ya debemos considerar, ¿no?, que estamos frente a una neumonía, ¿no? Y que haya más signos de infección, ¿no?, la fiebre, leucopenia o leucocitosis, ¿no?, de mayores de 70 años, o sea, personas ancianas, que haya alteración del estado mental. Y al menos otros criterios, ¿no?, nueva aparición de esputo turbulento o cambios de la caracterización del esputo, ¿no?, nueva aparición de empeoramiento de la línea taquígrafa, extractores por respiración bronquial ruidosa, o sea, los crepitantes, y empeoramiento del intercambio gaseoso. En el criterio 2, básicamente tiene en cuenta, toma los tres primeros, ¿no?, puntos del criterio 2, pero además ya aumenta el criterio laboratorial, ¿no?, en el cual hay crecimiento positivo en los cultivos, ¿no?, o el cultivo de líquido federal, o el cultivo de esputo, ¿no?, obtenida del tracto respiratorio superior. Además también podemos tomar en cuenta el estudio histopatológico, en los cuales también se esté, ¿no?, compatible con una neumonía, cuando haya formación de abscesos o focos de consolidación, un cultivo cuantitativo positivo de parénquima pulmonar. Realmente eso ya traduce que son pruebas invasivas, ¿no? Pero lo que más quizás ustedes van a ver son las pruebas de esputo, ¿no?, y de la cultivo. Criterio 3 y criterio 4 tiene que ver con neonatos, ¿no?, menores de un año de edad. Y acá lo importante, ¿no?, tenemos muchas veces pacientes que ya tienen un problema pulmonar o cardíaco crónico, ¿no?, que a veces ya también tienen, ¿no?, alteraciones pulmonares radiológicas, ¿no? Por eso es que si un paciente no tiene antecedentes de estas patologías cardíacas o pulmonares, basta con una radiografía, ¿no?, que hayamos visto, ¿no?, esas lesiones que hemos mencionado, ¿no?, infiltrados, cavitaciones, ¿no?, o abscesos, ¿no?, para considerar que es una neumonía, ¿no? En cambio, en otros pacientes, ¿no?, por ejemplo, que tengan enfermedad pulmonar crónica o cardíacas, ¿no?, por ejemplo, bronquiectasias, ¿no?, o una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no?, ahí va a ser difícil definir, ¿no?, con una sola radiografía si estamos o no frente a una neumonía, ¿no?, asociada a cuidados de salud, ¿no? Pero en esos casos debemos tratar, ¿no?, de obtener radiografías anteriores para comparar, ¿no?, con la actual si en realidad hay un nuevo encontrado, ¿no? Si bien el cultivo de esputo no es útil para el diagnóstico de neumonía, ¿no?, pero podría ayudar a identificar el agente etiológico, ¿no?, y proveer información útil sobre la susceptibilidad microbiana, ¿no? El cultivo de esputo, como vamos a ver ya cuando lleguemos en neumología, no es tan rentable, ¿no?, solo hasta un 40% como máximo puede salir, o se puede determinar la agente causal de neumonía, ¿no? Pero siempre lo pedimos porque, ¿no?,
Si es que sale positivo, identificamos el germen, nos va a ayudar bastante para definir, ¿no?, dar un tratamiento antibiótico más dirigido, ¿no? La infección de vía operatoria debe cumplir los siguientes criterios, ¿no? Si compromete el tejido celoso cutáneo y ocurre entre los 30 días después del procedimiento quirúrgico, ¿no? Y que comprometa solo la piel o tejido subcutáneo, ¿no?, de la incisión. Entonces, también los criterios es que tenga un drenaje purulento de la incisión superficial y que se haya aislado microorganismos patógenos, ¿no?, del cultivo obtenido de esa secreción, ¿no? Y además, al menos, que debe cubrir algunos de los siguientes signos y síntomas, ¿no?, dolor, hinchazón, enrojecimiento al calor local, ¿no?, que la incisión haya sido deliberadamente abierta por el cirujano, ¿no? Entonces, ante la duda, el cirujano abre la herida, ¿no?, para ver si hay colecciones purulentas, ¿no?, o sale pus. O el diagnóstico de infección superficial del sitio quirúrgico realizada por un cirujano médico tratante, ¿no? Entonces, a veces los puntos de sutura también puede dar, ¿no?, una falsa apreciación, ¿no?, de una infección periodoperatoria, ¿no? A veces hay una reacción, ¿no?, al punto de sutura que puede a veces desarrollar, ¿no?, un cerrono, ¿no?, o una inflamación. Entonces se quita el punto y ya desaparece esa alteración. Y eso obviamente, ¿quién lo va a definir mejor? El mismo cirujano. Y la infección de vía operatoria por el sitio quirúrgico profundo, los criterios son muy similares al anterior, ¿no? En este caso, ¿no?, puede ser también que se presente en los 30 días posteriores al procedimiento. Esto es igual que el criterio anterior. Si es que no se deja un implante, ¿no? Pero si es que se deja un implante, sí se considera hasta un año, ¿no?, como tiempo para definirlo, si es que es una infección de sitio quirúrgico profundo, ¿no? Entonces, dentro de estas implantes, obviamente lo más frecuente, como ya mencioné, es la prótesis de cadera, ¿no?, y que además cumpla al menos uno de los criterios, el drenaje purulento de la incisión profunda, pero no del órgano, ¿no?, que haya sido, ¿no?, objeto de la cirugía, ¿no?, y de esencia de la incisión profunda o que sea abierta por el médico cirujano, ¿no? O sea, aparte de haber abierto el tejido celular subcutáneo y la piel, se puede haber abierto, ¿no?, la coneurosis, ¿no?, el tejido muscular, ¿no?, que también suelen, ¿no?, colocar puntos. Y que además haya tenido, ¿no?, fiebre, dolor o sensibilidad localizada. Las infecciones de vía operatoria post cirugía de prótesis de cadera se refieren a las infecciones simplemente como tal, ¿no?, tanto en plano superficial como profundo, ¿no?, independiente si además hay infección de prótesis, ¿no? Muchas veces empieza quizás con una infección superficial, ¿no?, pero por continuidad a veces puede penetrar hasta la parte más profunda, ¿no?, incluso afectar la prótesis, ¿no? Por eso es que los traumatólogos a veces tienen bastante cuidado, ¿no?, y están pendientes de estas alteraciones, ¿no?, que puedan sufrir una infección de vía operatoria profunda. La endometritis, ¿no?, el criterio 1 es cuando hay cultivo, ¿no?, positivo de líquido o tejido endometrial, ¿no?, o que obtenía por punción o por biopsia, ¿no? Y el criterio 2, ¿no?, ya considera solo síntomas, ¿no?, sintomatología que sugiera, ¿no?, una endometritis paperaria, como es fiebre, dolor abdominal, sensibilidad uterina y drenaje purulento del útero. Y en todas las instituciones hay programas de vigilancia, ¿no?, epidemiológica, como ya mencioné, para estas infecciones asociadas a actividad de salud, ¿no?, que tratan, ¿no?, de establecer, o sea, ¿no?, la incidencia, la epidemiología de estas infecciones, y también, ¿no?, eso es para dar soluciones, ¿no?, para evitar que estas infecciones se presenten, ¿no?, en mayor número, ¿no?, o tratar quizás de inspeccionar mejor las heridas, ¿no?, o quizás usar lo mínimo posible, ¿no?, los catéteres o zona vesical, ¿no?, en el caso de infección urinaria, ¿no?, y infección de torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, esta vigilancia se caracteriza por ser selectiva, ya que muchas veces tiene que ver pacientes hospitalizados que tengan, como ya dicen, el factor de riesgo extrínseco, ¿no?, para que puedan desarrollar estas infecciones, ¿no? Especialmente, ¿no?, estos programas pasan servicio por servicio para ver a aquellos pacientes que estén sondeados, ¿no?
que tengan una zona nasogástrica, que tengan una zona vesical, que tengan un proceso nervioso central, que estén intubados, ¿no? Entonces ellos van vigilando, ¿no? Si es que hay una alteración, ¿no? Si es que es el ácido cultivo, si es que es el cultivo, qué resultado está, y esto hacemos un reporte. Focalizada, prioriza la vigilancia de las unidades productoras de servicios de salud que presentan tasas más altas de uso de dispositivos médicos. Entonces, en los sectores hospitales, quizás el servicio que más está inspeccionado es la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y medicina. Es activa, ¿no? Porque hay una búsqueda intencional de los casos que cumplan con las definiciones de infecciones asociadas a cuidados de salud establecidas en el SOTE, que hemos mencionado, ¿no? Mediante la revisión periódica de registros de servicios clínicos y de laboratorio, ¿no? Por un personal responsable de vigilancia, ¿no? Que generalmente suele ser una enfermera, ¿no? Y a veces supervisada por un médico, ¿no? O un infectólogo, ¿no? Es permanente, ¿no? El personal responsable de vigilancia dispone de tiempo suficiente para la búsqueda de infecciones asociadas a cuidados de salud, ¿no? Según establecido. Realmente, si es una enfermera, como en nuestro hospital, solo se dedica, no hace ninguna labor, no pone bien, solo se dedica a vigilar, ¿no? Supervisar, ¿no? Está pendiente de las infecciones que se presentan, de cuántos pacientes están con un dispositivo, solo hay dedicación exclusiva para eso. Y también se debe establecer una vigilancia posterior al alta, ¿no? Quizás esto sí falta en nuestro medio, ¿no? También quizás por la alta demanda, ¿no? de pacientes y poco número de médicos, ¿no? O personal que pueda hacer esta supervisión. Entonces, toda institución, ¿no? Debe desarrollar un plan de vigilancia de estas infecciones asociadas a la actividad de salud, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Con la necesidad de vigilar las infecciones específicas que ya mencionamos, ¿no? Dar la mayor frecuencia de un tipo particular de infección, ¿no? En las cuales quizás requiera mayor vigilancia, posibilidad de presentar un paquete de patógenos de alta transmisibilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando se encuentra un acinetobacter, ¿no? Resistente, ¿no? Inmediatamente se trata de aislar al paciente, ¿no? O este personal, ¿no? Trata de buscar un ambiente aislado, ¿no? Pone alguna barrera, ¿no? Un biombo o algo, ¿no? O a veces también ellos coordinan la desinfección, ¿no? Del ambiente por la cama donde está este paciente, ¿no? Y también tienen que ver con las infecciones que producen altas tasas de letalidad, ¿no? En un tiempo en el hospital hubo una alta tasa de pacientes con pseudomonas, ¿no? Resistentes, ¿no? Y que muchos pacientes fallecieron en medicina, ¿no? Y bueno, también tenían otras probabilidades, ¿no? Muchos eran diabéticos, postrados, ¿no? Con cáncer, ¿no? Entonces se hizo un estudio, ¿no? Se trató de determinar cuál era la causa, ¿no? Y vieron que la principal causa de estas infecciones era el personal técnico, ¿no? Los cuales, ¿no? El personal técnico tiene que cambiar al paciente, ¿no? Pañales, darle de comida, ¿no? Que muchas veces no se lavaban las manos. Es lo que hicieron todo. Y también el plan de vigilancia debe vigilar patrones específicos de resistencia antimicrobiana, ¿no? Que es importante para la salud pública, ¿no? Y especialmente los gérmenes que también algunos mencionamos, ¿no? en la clase anterior, ¿no? Staphylococcus aureus, que ya muchos de esos son resistentes a la vancomicina, ¿no? y insolita. Enterococos, ¿no? Entre bacterias, las pseudomonas, el Acinetobacter, que también mencionamos, ¿no? Que incluso hay resistentes a carbapenema. Entonces, si estamos allá con algunas bacterias que son resistentes, ¿no? Ese comité que mencioné, ¿no? Rápidamente hace un reporte y lo notifica, ¿no? A las direcciones, ¿no? ¿Por qué se vigila? Porque se debe monitorizar las tendencias y tasa de densidad e incidencia acumulada de las infecciones asociadas a cuidados de salud para detectar oportunamente los brotes en las instituciones prestadoras de salud, identificar los factores de riesgo, ¿no? de estas infecciones, evaluar medidas preventivas implementadas en los planes de prevención y control de las infecciones asociadas a cuidados de salud y suministrar información para educar y reforzar buenas prácticas, ¿no? en el personal de salud. También se debe hacer investigaciones epidemiológicas en brotes epidémicos, ¿no? Si es que hay, es lo que se hizo, como mencionaba, ¿no? En ese brote de pseudomonas que hubo en medicina, ¿no? Se hizo ese estudio y se puede determinar, ¿no? que la causa, ¿no? era el personal técnico, ¿no? Si bien no tiene la culpa, en parte también creo que era por falta de recursos, ¿no?
porque ahí se pudo ver, ¿no?, que los pacientes, bueno, que al personal técnico le daban solo un guante, ¿no?, por cada turno, ¿no? Entonces, realmente este personal tiene 20 pacientes por turno, ¿no? Entonces, en vista de eso, sí se les proveyó de más guantes, ¿no?, para que puedan cambiarse, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro hospital muchas veces hay horarios en los cuales no hay agua, ¿no?, el personal no se puede dar la mano, ni siquiera hay jabón a veces. Entonces, el proceso de vigilancia epidemiológica, ¿no?, como ya mencionamos, se establece un plan de vigilancia, se recolectan los datos, se analizan estos datos, se interpretan, se comunican, ¿no? Estos datos no solo se deben quedar en el comité, ¿no?, se comunica, se hacen reuniones en cada servicio, ¿no?, se evalúan y nuevamente se replantean, ¿no?, se hace un nuevo plan de vigilancia. Bueno, ¿y cómo se diagnostica las infecciones asociadas a cuidado de salud? Ya vimos, ¿no?, que, por ejemplo, en algunos casos, neumonía, radiología, ¿no?, pero generalmente los cultivos, ¿no?, es lo más importante, ¿no? Pero también vimos que muchas veces se toman en cuenta criterios clínicos, nada más, ¿no? ¿Cómo se previenen estas infecciones? Lo que mencionaba, ¿no? Lo más importante, la higiene de manos, ¿no? Usos de equipos de protección personal, guantes, protector facial, ¿no?, uso de delantal o mandil, ¿no?, que es lo que más se está usando, ¿no?, en la época de COVID. Prevención de accidentes cortantes, ¿no?, higiene respiratoria y buenos hábitos al toser o estornudar, y manejo de equipos, desechos y ropa de paciente. Y solo para, me imagino que también ya han hecho una charla, ¿no?, sobre lavado de manos. No hacer la mano antes de ver al paciente, ¿no?, después de ver al paciente, ¿no?, antes de hacer un procedimiento, después de hacer procedimiento, o si de repente accidentalmente hemos tenido contacto, ¿no?, con el paciente, ¿no? Y otro tema, fibra que es conocido, ahí tienen una literatura para que quieran ampliar.